de grabar un nuevo video. Nuestro tema se llama procrastinación. Mañana lo termino. La procrastinación se puede conceptualizar como una tendencia conductual a postergar tareas que por sus características poco motivadoras o aburridas no son atractivas para quien las realiza y cuyo retraso puede acarrear consecuencias negativas en nuestro propio desarrollo, como son consecuencias de bajo rendimiento laboral, académico, salud física y emocional. La procrastinación no significa únicamente dejar de realizar una tarea o actividad para después, pero también podría forjar preocupación y ansiedad al postergar ciertas actividades que sabemos que tenemos que hacer, pero optamos por no realizarlas. Según estudios, la procrastinación también está relacionada con una incapacidad de controlar nuestras emociones e impulsos. El tener una baja autoestima, déficit en autoconfianza, depresión y comportamientos de desorganización son algunas de las razones por las cuales realizamos dicho hábito. No obstante, si lo que quieres es dejar de procrastinar, sentirte mejor y poder alcanzar tus metas en la vida, es muy importante evaluar nuestra manera de pensar y sobre todo trabajar activamente para así poder hacerlo racionalmente. Hola chicos, muy bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Luis y en este video quiero compartirles unos tips muy eficaces para poder vencer su tendencia a procrastinar. Espero que les sea de mucha ayuda, así que 3, 2, 1, ¡vamos! Entiende el alcance del problema. En primer lugar, es muy importante reconocer que tienes un problema con la tendencia de dejar cosas para otro momento, tareas que necesitan ser completadas lo más antes posible, o probablemente sueles dejar todo para último minuto. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por ello, dedícale tiempo, unos 10 o 15 minutos para que así puedas reflexionar en qué ámbitos de tu vida es que procrastinar te está trayendo cosas muy negativas en tu vida. Preferiblemente anota todas tus conclusiones en una libreta para que así tengas un mejor control de tus reflexiones y anota todas las conclusiones a las que hayas llegado en una libreta también. Por ejemplo, puedes escribir sobre muchas cosas, sobre tu carrera personal, sobre tus horarios de escuela, tus horarios de estudio, o también puedes escribir acerca de tu autocuidado. Divide las tareas en pequeñas metas claras y manejables. Una de las razones por la cual posponemos lo que tenemos que hacer es que las metas que nos proponemos a muy menudo son muy grandes, lo que hace que las veamos muy difíciles de lograr y nos resulte intimidantes, que nos dé miedo realizarlas. Así que en vez de querer hacer todo el trabajo a la misma vez, divídenlo en pequeñas subtareas, así tendrás más incentivos para realizarlas. Además notarás que es más fácil completar las actividades que estás realizando. Detecta los pensamientos trampa o pensamientos negativos. La procrastinación se mantiene al menos en parte en pensamientos de autosabotaje que surgen en nuestra mente y nos proponen maneras de dejar de tener que enfrentarnos a la situación desafortunada de tener tareas pendientes. Esto es, en vez de orientarnos hacia una solución de esos objetivos, nos orienta hacia distracciones que nos permiten dejar de pensar en esos problemas a resolver. Por ello, una de las claves para no procrastinar, tenemos que tener claro que estos pensamientos negativos van a salir de nuestro paso y tenemos que ser capaces de reconocerlo como tales para anular la influencia que tiene entre nosotros. Para ayudarte, puedes ir anotándolo todo en una libreta que tengas, todos esos pensamientos negativos que vayas detectando, ya que de esa manera será más fácil reconocerlos en ocasiones futuras. Practica técnicas de mindfulness o conciencia y meditación para controlar tus pensamientos negativos. Mindfulness es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el tiempo presente. Las técnicas de mindfulness producen efectos beneficiosos sobre las emociones positivas y para el bienestar. La meditación es un tratamiento muy eficaz para poder combatir la ansiedad, el estrés o el insomnio. Por medio de la práctica continua, las personas aprenden a concentrarse en la tarea que están realizando en el momento, sin que la mente divaga o se distraiga. Usando las técnicas de conciencia plena, podemos reconocer cuando no queremos hacer algo sin juzgar ese sentimiento, y luego nos ayuda a acordarnos por qué es tan importante realizar las tareas y comprometernos a empezarlas. Después de que hayamos finalizado con esa tarea, nos sentiremos mejor, y eso hará que se nos hará más fácil continuar en un futuro. La meditación podría producir un estado de relajamiento profundo para una mente clara y tranquila. A través de la meditación puedes concentrar tu atención y aprender a eliminar ese flujo de pensamientos confusos en tu mente. Entiende por qué te importa lo que vas a hacer. La procrastinación muy a menudo refleja un problema existencial más profundo de falsa identidad o de dirección en la vida. Procrastinamos cuando cierta tarea nos parece aburrida o poco significativa para hacerla. Así que no olvides la razón por la cual lo estás haciendo y cómo encaja en tus ambiciones. Puede ser tan sencillo como recordarte a ti mismo en ese proyecto en el que tú estás trabajando. Recuérdate a ti mismo en cómo puede ayudarte a mejorar tu vida.
Pensando de esa manera, el beneficio a largo plazo de hacer el trabajo puede reducir el placer a corto plazo de distraerse. Refuerza tu autoestima. La autoestima es la manera en la que nos juzgamos y evaluamos. En otras palabras, la autoestima es cómo nos sentimos con nosotros mismos. Es necesario plantearse si parte de las excusas que nos solemos poner para no empezar las tareas cuando nos toca tiene que ver con una baja autoestima, es decir, con creer que no serás capaz de enfrentar adecuadamente ciertas responsabilidades. Si es así, identifica qué tipo de pensamientos negativos acerca de ti te inclinan a aplazar esas responsabilidades. Una vez hecho eso, ponlas en perspectiva buscando maneras alternativas de ver las cosas. Establece un momento y un lugar para poder trabajar. Esto es muy importante. Debes delimitar de antemano dónde y cuándo te dedicas a esa tarea o proyecto o actividad que decidas practicar. Además, asegúrate de que ese lugar esté libre de distracciones, como por ejemplo no tener la TV encendida, o deshazte de todos los snacks guardados a tu alrededor, o deshazte de tu teléfono haciendo miles de sonidos cuando estás trabajando. Crea tu propio ambiente libre de distracciones para que así puedas finiquitar el trabajo que estás realizando. Recompensa el buen comportamiento. Establece una recompensa siempre y cuando hayas terminado lo que te propones hacer. El sistema de recompensa o placer es un área que nos causa una buena sensación de bienestar y como consecuencia produce que repitamos esa misma conducta porque nos hace sentir bien al haber finiquitado lo que empezamos. Comprométete a ti mismo que mientras estés trabajando en una tarea o en una actividad no te vas a distraer. Así que en lugar de utilizar esas distracciones para posponer las cosas, haz que esas cosas dependen de lo que realmente termines, de lo que realmente programes hacer. Aplica formas de automotivación. Saber automotivarse es una de las claves para orientar nuestra conducta hacia nuestros objetivos, que consiste en encontrar más maneras de aportarnos a nosotros mismos, más razones por las cuales debemos completar nuestros objetivos planteados y a tiempo. Comprométete contigo mismo para terminar tus proyectos de una manera constante y sin interrupciones innecesarias. Sin duda alguna es muy importante saber cómo automotivarse y aprender a tener control sobre nuestros pensamientos para así saber poder qué hacer cuando estamos desanimados o cuando no queremos hacer cierta actividad. Un ejemplo de automotivación es el no tener miedo al equivocarse. No dejes que tus miedos te quiten las ganas para poder superarte. Corre riesgos calculados, celebra tus victorias y principalmente aprende de tus errores. No te castigues cuando tengas algún tropiezo, por el contrario, utilízalo para reajustar lo que has venido hecho y continúa motivado para así poder cumplir tus objetivos y tus tareas. Y bien chicos, pues gracias por ver el video, realmente espero que les haya gustado muchísimo. Yo me llamo Luis, nos vemos en la próxima, así que bye.